¿Sí me escuchan bien ustedes? ¿O también tienen falla? Sí, sí, la escuchamos. Ok, pues vamos a empezar con su antepenúltima clase. Apaguen su micrófono, por favor. Sale, vale. Ok, vamos a comenzar entonces. El día de hoy, el tema que toca ver esta semana es el de fibromialgia. ¿Ya tienen alguna idea o ya han escuchado ese término de fibromialgia? ¿Ya saben a qué se refiere o no? Ok, pues bueno, vamos a comenzar entonces. Bien, la fibromialgia es un síndrome que va a estar caracterizado por un dolor crónico que va a ser generalizado en todo el cuerpo y pues va a ser específico en ciertos puntos o en diferentes puntos, mejor dicho, alrededor de todo el cuerpo. Ahorita vamos a explicar un poquito mejor cuáles son estos puntos y también pues se van a dar cuenta que es una manera de diagnosticar la fibromialgia el utilizar estos puntos, los cuales dependiendo de diferentes autores pues van a manejar la cantidad, pero la mayoría va a indicar que son aproximadamente 18 puntos dolorosos los que están dispersos en todo el cuerpo, los cuales van a estar doliendo constantemente, indicando que la persona tiene fibromialgia, ¿ok? Esta patología está dentro de la categoría de los reumatismos, de un reumatismo psicógeno. ¿A qué se refiere esto? Va muy de la mano con eh, pues la forma en que lo percibe la persona, la forma en la que pues empieza a sentir los síntomas de esta patología. Está también tratada por los psicoterapeutas, por los psiquiatras, por los psicólogos, ya que este tipo de dolor se considera que, por así decirlo, pues es un dolor psiquiátrico o psicológico, ¿ok? Entonces ahorita vamos a ver un poquito más de eso, pero pues recuerden que la fibromialgia está dentro o está catalogada dentro de los reumatismos psicógenos, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la etiopatogenia. Eh, Va a tener dos tipos de etiopatogenia. La primera va a ser por reacción de conversión, que va a ser un mecanismo puramente psíquico. ¿Ok? ¿A qué se refiere con esto? Cuando un paciente tiene ansiedad o tiene algún tipo eh, pues de sensación, algún sentimiento que no puede expresar, entonces muy probablemente esto se va a convertir o se va a generar también en dolor mecánico o dolor corporal, ¿ok? Un ejemplo pues son las personas que se encuentran completamente pues estresadas, completamente eh, pues con algún tipo de sentimiento arraigado, ¿no? Que no pueden expresar o no pueden sacar. Entonces esto automáticamente se puede llegar a convertir en un síndrome o un signo doloroso en el cuerpo. Y el segundo va a ser por un mecanismo fisiopatológico, a través del cual el organismo va a expresar su sufrimiento psíquico de forma de dolor generalizado. Aquí engloba muchísimo lo que es la depresión. Ok, la depresión pues se ha venido estudiando muchísimo en estos últimos años y ya se considera como una de las mayores patologías a nivel mundial, las cuales causan pues en gran medida discapacidad.
Actualmente en el mundo, la depresión es la cuarta, perdón, patología, la cual pues va a generar una discapacidad a largo plazo. En pocos años, aproximadamente en 10 años, ya va a estar en segundo lugar, solo por debajo de la obesidad, ¿ok? Entonces, el segundo mecanismo pues sería fisiopatológico. Ahorita voy a explicar un poquito más qué pasa dentro de la depresión y cómo es que el organismo va a expresar un sufrimiento o un tipo de dolor generalizado, ¿ok? Entonces, como ya les había mencionado aquí, en la depresión, escuchan mucho ruido, Sí, ruido. ok, Profe, sí pero, me escucha mucho ruido. ok, a ver, denme un momentito. Sí, Listo, enciendan su cámara, porfa. Andrea, otra vez, enciende tu cámara, por favor. Ay, se me hace que nada más dejó ahí su celular. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Mm, ok, entonces nos habíamos quedado con lo de la depresión. Ok. Eh, cabe aclarar aquí, o deben de tener en cuenta, que depresión no va a ser un sinónimo de tristeza, ¿ok? Quítense esa idea de la cabeza de que dicen, estoy deprimido, automáticamente piensan, ah, pues está triste, pero no, ese es un concepto erróneo que se tiene de la depresión. Entonces vamos a enfocarnos un poquito aquí, en qué es y cómo es, que es una de las principales causas o factores etiopatogénicos que van a generar a la fibromialgia. Como tal, la definición de depresión es que es una enfermedad multifactorial en la cual el paciente va a presentar un malestar general durante un tiempo prolongado, ¿sale? Sí se va a sentir, eh, pues, con falta de ánimo, sí se va a sentir, pues, quizá, como les dije, llegar a confundirse con la tristeza. Sin embargo, la diferencia entre la depresión, entre estar deprimido y entre estar triste, es que una tristeza, ya sea porque estás pasando una etapa de duelo, perdiste algún familiar, algún ser querido, alguna ruptura amorosa, lo que sea, te va a durar a lo mucho una semana, ¿ok? 1 o 2 semanas y listo. Se te olvida y no te limita en hacer ningún tipo de actividad de tu vida diaria. Sin embargo, una depresión, por lo general, no siempre va a ir acompañada o no siempre va a ir de la mano con la tristeza. De un día para otro, tú te puedes sentir mal, tú puedes tener pues falta de ánimo, te puedes sentir fatigado, puedes sentir que todo te duele, etcétera. Y esto va a ser prolongado, no se te va a quitar ni en un día, ni en dos, ni en una semana, en tres, sino que vas a vivir ya con esto durante mucho tiempo.
Esa es la diferencia entre la depresión y estar triste. Así que quítense ese concepto en que dicen, está deprimido, pues échale ganas, ánimo, vas a estar bien, porque esto se pasa rápido y así. No, una depresión no es sinónimo de tristeza, ¿ok? La depresión va a ser cuando un paciente presente un malestar general durante un tiempo prolongado. Y hablando de malestar, puede ser falta de ánimo, puede ser ansiedad, puede ser estrés, puede ser dolor. Entonces van a haber muchísimos ahí factores, como ya les mencioné, es multifactorial, que puede llegar a percibir una persona con depresión. Y como ya les había mencionado antes, también la fibromialgia va muy de la mano con la depresión, ya que cuando nosotros nos encontramos deprimidos, no sé si a alguna de ustedes ya le ha tocado sentirse deprimida o ha sentido pues esa sensación de depresión que quizá confundan nuevamente con tristeza, pero si alguno de ustedes ya lo ha sentido, eh, pues muy probablemente pudo haberse dado cuenta de eso, que se sentía estresada, que se sentía ansiosa, que no sabía qué hacer, no tenía como que forma de superar o de sobrellevar esa situación en la que estaban pasando. ¿Qué pasa con eso? Cuando nuestro cuerpo pues se encuentra en ese estado, cuando se encuentra en un estado de estrés, de ansiedad extrema por la depresión, libera una hormona llamada cortisol. Esta hormona se libera específicamente en esas situaciones. Como la depresión es una patología, una enfermedad que es durante tiempo prolongado, o sea que no se va a quitar, como repito, en 1 o 2 semanas, entonces el cuerpo va a tener altas dosis de cortisol. ¿Qué va a pasar con esto? El cuerpo, pues al sentir esa sensación, o al tener esa sensación, mejor dicho, eh, de estrés, de ansiedad y de liberar tanto cortisol, entonces se va a sentir, o mejor dicho, el sistema inmunológico va a tener que mandar una respuesta autoinmune, ya que nuestro cuerpo prácticamente se encuentra en una inflamación, por así decirlo, general. Entonces, nuestro cuerpo, al mandar toda esta respuesta autoinmune, nos está indicando que algo está mal dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, aunque esto no sea real, aunque no haya un daño orgánico real, nuestro cuerpo lo va a percibir como que sí existe esto. Entonces, al tener esa sensación, esos niveles de cortisol tan alto, eh, pues nuestro cuerpo al no tener ese ánimo, esas ganas de poder realizar algún tipo de actividad, no va a tener cómo liberarse de él. Entonces lo va a percibir como un dolor generalizado, ¿ok? No sé si me explico cómo es que se relacione todo esto, pero en sí eh, el principal factor es que el cuerpo libera muchísimo cortisol al tener esa sensación de depresión, de ansiedad, de estrés prolongado, y como no tiene una manera de deshacerse de él, una forma pues de eliminar todo este exceso, entonces nuestro sistema autoinmune, nuestro sistema de defensa, piensa que hay un daño orgánico, un daño tisular, pero al no existir este, pues entonces el daño de dolor generalizado va a estar presente durante mucho tiempo. Entonces, gracias a esto es muy común que las personas con fibromialgia lleguen a presentar este tipo de sensación o de patología, ¿ok? Todo a raíz de la depresión. Como ya había mencionado aquí, el mecanismo fisiopatológico a través del cual el organismo expresa su sufrimiento psíquico en forma de dolor generalizado, ¿ok? Va un poquito de la mano con el de aquí arriba, pero pues esto ya sería en casos un poquito más rápidos, por así decirlo. A lo mejor ustedes cuando tenían mucha tarea, mucho trabajo, se sentían estresados y de repente les empezaba a doler ahí en la zona del trapecio, etcétera, ¿no? Era algo de conversión, algo rápido. Esto, el segundo mecanismo etiopatogénico, ya es algo prolongado, ya el cuerpo está sintiendo esos estragos de tanto
sufrimiento psíquico, por así decirlo. Entonces, muchas veces la fibromialgia es tratada con un equipo multidisciplinario, entre los que tratan el dolor, que entraríamos nosotros como fisioterapeutas, y los psiquiatras o los psicólogos que ya entran en esa parte cognitiva y ayudan a eliminar pues esta enfermedad de raíz, por así decirlo. El médico entraría aquí también en el equipo multidisciplinario, pero ¿qué va a pasar? Pues el médico va a mandar medicamento, antiinflamatorios, analgésicos, pero al no existir un daño orgánico, un daño real y al estar todo causado pues por nuestra mente prácticamente, entonces la persona o no siente las dosis o puede que se vuelva adicta al necesitar cada vez más dosis de medicamento para empezar a sentirse mejor. Entonces, no es muy recomendable tratar este tipo de enfermedad, de patología como lo es la fibromialgia, solo con medicamentos, sino ya interactuar en un equipo multidisciplinario en el cual entraríamos nosotros como terapeutas para obviamente tratar ahí el dolor y pues ya el área cognitiva, que sería psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, etcétera, para ya tratar todos estos problemas de depresión, ansiedad, estrés, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que entra también la fibromialgia en esta categoría de reumatismos psicógenos, ¿ok? Porque prácticamente todo viene desde nuestra mente, desde nuestra cabeza. Una persona con fibromialgia puede que posteriormente haya tenido algún tipo de trauma o algún tipo de accidente traumático, lo cual en un futuro le genera la fibromialgia. Pero todo viene de nuevo a la raíz de nuestra cognición, de nuestra mente. Todos esos traumas que acumulamos no es porque a lo mejor un accidente de auto, ¿no? No es porque el accidente de auto lo dejó mal, lo dejó lesionado durante toda la vida y 10 años después empieza a sentir los estragos, no, sino que ya ese trauma psicológico es lo que le está causando pues ese dolor repentino de la fibromialgia, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Lo que quiero es que tengan en cuenta que ahorita pues es muy común que las personas se depriman. eh, es muy fácil encontrar personas deprimidas, es muy fácil encontrar personas que han sufrido algún tipo de, eh, pues, como sería trastorno o algún tipo de, pues, situación traumática, ¿no? Lo cual los va a llevar a la depresión y la depresión nos va a llevar también a tener diferentes tipos de patologías o diferentes tipos de afectaciones a lo largo del tiempo. Uno de ellos es la fibromialgia. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, y les repito, quítense esa idea de la cabeza de que una persona, si está deprimida es porque está triste, o que si está triste es porque tiene depresión. La depresión y la tristeza no son sinónimos, no es lo mismo, y pues la depresión es mucho más severa porque, como ya les dije, en pocos años, se estima que en 10 años la depresión sea la segunda causa de discapacidad en el mundo, solo por debajo de la obesidad. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la epidemiología de la fibromialgia. Entre un 73 y un 84% de los casos van a ser mujeres. ¿Ustedes por qué creen o por qué creerían que se da más en mujeres que en hombres? Pues vamos a lo mismo. Igual, aunque la depresión quizá no sea pues, mucho más susceptible en mujeres, pero pues son las mujeres quienes sufren más eventos traumáticos o sufren más eventos en su vida que lo pueden llevar a una depresión. Por ende, también la fibromialgia pues es un poquito más recurrente entre las mujeres, entre un 73 y un 84% de los casos o de las veces, pues por todas esas situaciones que viven día a día ustedes como mujeres, ¿ok? Ya sea de estrés, de ansiedad, de depresión o de algún tipo de trauma que ya vengan
arrastrando durante toda su vida. Con mayor frecuencia se van a dar entre los 24 y los 45 años de edad, ¿ok? Esto entra para hombres y para mujeres, pero, pues les repito, en esa edad, que ya es una edad, pues, adulta, ya no están tan jóvenes, ya tienen más responsabilidades, ya tienen más obligaciones. Entonces es cuando se llega a desencadenar un poquito más esta situación de la fibromialgia. Así que pues ustedes que me están escuchando, chicas, tengan cuidado por ahí, ya que pues son muy susceptibles a esto, ¿ok? Cuadro clínico de la Sí, fibromialgia. profe. Vamos a empezar. Ah, ya llegó Andrea. Vaya. Vamos a empezar con cuadro clínico, ¿ok? Son 4 puntos los que vamos a ver ahorita en el cuadro clínico. Son los más, más específicos, por así decirlo, aunque hay más afectaciones, más presentaciones del cuadro clínico, pero estos 4 son los que más comúnmente se van a llegar a ver. Primero, los dolores difusos o generalizados. Estos van a predominar en el... Mande. Por ejemplo, bueno, yo había leído en un artículo que decía que en sí la fibromialgia no era una enfermedad, sino que era un síntoma. Pero no sé si igual, no sé si mis compañeras encontraron algo así similar, porque yo así leí en uno que decía que era nada más un síntoma, que en sí no se dio a conocer como una enfermedad como tal. Pues en parte tienes razón, porque igual lo que yo estuve leyendo era eso, que prácticamente no se consideraba enfermedad porque pues era algo de la mente, por así decirlo, o sea, que tu cuerpo realmente no tiene ningún tipo de daño como para que tú lo consideres como una patología, una enfermedad, una lesión, lo que sea, tu cuerpo está perfectamente bien, pero es tu mente la que está generando pues ese dolor. Pero pues hay como que cierta discusión, porque yo chequé en 3 libros y chequé también en algunos artículos, pero por ahí, por ejemplo, los libros, uno me decía que sí, que era una enfermedad y otro me decía que, bueno, uno decía que era una patología y te demostraba y te ponía ahí como que varios estudios, etcétera, ¿no? Y el otro te decía que no, que simplemente era tratar pues el dolor con medicamento, tratarlo con terapia psicológica, etcétera, y que no iba más. Pero te digo, hay como que esa discusión de en sí qué es la fibromialgia. Como les Ujú. decía, la mayoría de los casos me llevaban más a eso, a que todo era pues un poquito como de la mente, ¿no? Y todo iba en base a la depresión, que los psiquiatras a lo largo de los años, incluso lo decía como que un poquito con ironía ahí el libro, que los psiquiatras a lo largo de los años iban diciendo que la fibromialgia primero era por ansiedad, después que era por estrés, después que era por irritabilidad. Y al último lo decía ahí como que con ironía el libro. Y ahora resulta que la fibromialgia la catalogan que todo es por depresión. O sea, como diciendo que la depresión, pues como es lo más nuevo, por así decirlo, ahora todo lo engloban en eso. Entonces, te digo, está la discusión. Qué bueno que lo dices porque pues no quería que se quedaran con esa duda, ¿no? De que si es una enfermedad, si solo es un síntoma, si realmente solo es algo cognitivo o si de verdad pasa algo dentro del cuerpo. Ahorita en el cuadro clínico van a ver que pues realmente sí pasa algo, aunque no haya un daño, aunque no haya una lesión, pero sí está pasando algo dentro del organismo, por lo cual el dolor se desencadena más. Así que, pues, gracias por tu aportación, Daisy. No sé las demás si tengan Profe, algo que decir. Mande. no, nada. Ajá, no sé si alguien más tenga algo que decir, que haya encontrado o que quiera aportar ahorita. No. ¿Ya hicieron su tarea para empezar? Profe, yo también había visto que también era como una sintomatología, pues no tal como una enfermedad. Así es. Y ya. Este,
Me acuerdan, les voy a compartir los libros para que ustedes también le echen una leída ahí. Realmente yo considero que sí es una enfermedad porque pues prácticamente viene gracias a la depresión, ¿ok? Y ahorita van a ver lo del cuadro clínico que les decía que aunque no haya un daño, aunque no haya una afectación, una lesión, pero sí ocurre algo dentro del cuerpo, sí hay modificaciones. Entonces para mí yo sí lo consideraría una enfermedad porque pues ya como un síntoma sería que pues prácticamente no esté ocurriendo nada en tu cuerpo y que solamente pues tú lo estés generando, no tú lo estés creando. Yo cuando vi este tema en la universidad, mi maestro prácticamente nos dijo eso. Miren, la fibromialgia pues es dolor en ciertos puntos del cuerpo, ¿no? Pero si ustedes hacen entender al paciente que no tiene nada, se le va a quitar automáticamente. O sea, prácticamente eso nos dijo. Y que si nosotros incentivábamos como que a decirle, no, sí, mire, venga a terapia porque usted tiene pues una lesión, tiene un daño, así, que el paciente psicológicamente también lo tomaba mal y empezaba a generar más dolor. Entonces prácticamente nos dijo eso, si ustedes quieren curar a un paciente con fibromialgia, solo háganlo entender o háganlo creer que no tiene nada y pues automáticamente se va a curar. Pero pues ahorita que yo también estuve leyendo, sí me di cuenta de que algunos autores te indican que sí pasan ciertas modificaciones en el cuerpo. Pero bueno, ahorita lo checamos. ¿Alguien más que tenga algo que agregar? Pero yo también había leído que según bueno, decía que la fibromialgia, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Que según la fibromialgia no tenía como tal una cura, o sea que sí se podía controlar y todo eso, pero en sí no tenía como el alivio, pues ahora sí, de la fibromialgia, porque se tenían que tratar varios puntos dolorosos y que dice que, bueno, ahí decía, hicieron un estudio de mujeres y hombres y como dice que predomina más en mujeres, pero decía que esas mujeres ahí daban como características de las mujeres donde decían que ya empezaban con la menopausia o que tenían ese problema, o sea, ya como de laborales y todo eso. Y decía que hicieron estudios donde decía que el mayor porcentaje de las personas no se llegaban como tal a cura, sino que nada más controlaban como tal los síntomas que sentía la persona. Así es, qué bueno que dices eso de la menopausia. Algo que me di cuenta también ahorita que estaba, cuando estuve leyendo para el tema, es que todo es en base a eso, como que a una afectación hormonal. Entonces, la fibromialgia pues prácticamente va a ser por eso, por liberación de ciertas hormonas o por que prácticamente no es receptor de varias hormonas que podrían estarle quitando esos síntomas. Entonces, ahorita que dices lo de la menopausia, pues también lo relacioné con eso de las mujeres. O sea, que ellas pues llegan a cierta edad, incluso en una edad temprana, a tener esta premenopausia y empiezan a tener esos cambios hormonales. Y eso les genera o las hace más susceptibles a que pues lleguen a tener esta enfermedad de fibromialgia. Y repito, yo considero que sí es enfermedad porque pues solo con el hecho de hablar del sentido hormonal, o sea, de que hay una afectación ahí hormonal, entonces ya lo vuelve para mí una enfermedad. Si a lo mejor las personas empezaran a sentir este dolor, esta afectación de fibromialgia, sin que haya un cambio hormonal o sin que haya una influencia ahí de las hormonas, entonces yo diría, bueno, ok, entonces no, para mí no es enfermedad, pero al ya estar presente ese factor, pues yo creo que sí influye muchísimo y más que nada en las mujeres, como mencionabas ahorita. Pero lo del tratamiento está bueno, ahorita lo vamos a ver ya al final, ¿sale? Pero gracias por tu aportación, Daisy. ¿Alguien más que quiera algo decir? ¿Que quiera decir algo, perdón? ¿Nadie? Ok, entonces continuamos con el cuadro clínico que va a presentar un paciente con fibromialgia, ¿sale? Primero, dolores difusos o generalizados.
Estos van a predominar en el esqueleto axial y en la cintura escapular, además de la pelviana, pero pueden aparecer en todo el cuerpo, inclusive en la cara y en genitales, ¿ok? Ahorita vamos a ver los puntos, pero también se van a dar cuenta que para diagnosticar, por así decirlo, no hay una manera exacta de hacerlo, sino que se basa mucho en estos puntos y en este dolor difuso o generalizado. Pero bueno, eso es lo principal que va a presentar un paciente con fibromialgia. Sale el dolor difuso o generalizado en estas partes que ya mencioné. También la presencia de puntos dolorosos a la presión. Muchos autores describen 14, 18, 25, inclusive hasta 40 puntos, pero la mayoría se basa solo en 18. La proporción de puntos dolorosos positivos necesaria para un diagnóstico va a variar, pero como ya les había dicho, lo más común es que sea entre 11 a 18 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes estar palpando al paciente y si en 18 puntos, ¿no? Y si este presenta dolor mínimo en 11 de estos 18 puntos, quiere decir que se puede decir que el paciente es positivo al diagnóstico de fibromialgia. Si tiene 11, 12, 13, 14, 15, si tiene menos de 11, entonces ya sería como un diagnóstico diferencial, otro tipo de patología, que aquí también estaba viendo que se puede llegar a confundir la fibromialgia con un tipo de celulitis, que la celulitis igual pues va a doler a la palpación, pero para eso se utilizaría los puntos dispersos en dichas partes del cuerpo para saber que no es celulitis o que no es otra patología y si es fibromialgia, ¿ok? Entonces, en el cuadro clínico continuamos con los receptores de serotonina. La serotonina va a ser un neurotransmisor que participa en el sueño, para el dolor y el estado de ánimo. Es una sustancia que puede inhibir la reactividad del dolor a través de su influencia en la estimulación neuronal y las vías del dolor en el sistema nervioso central. Entonces, también los libros que estuve leyendo, pues decían que los receptores de serotonina, que este neurotransmisor nos va a ayudar como a disminuir o inclusive a inhibir el dolor, pues van a estar afectados, ¿ok? Los receptores no van a poder, pues, tener mayor captación de ese neurotransmisor y es por ende que también ese dolor aumenta o tiende a ser prolongado. Es por eso que les decía que pues aunque no haya un daño como tal, un daño orgánico, un daño tisular, pero pues si hay algo que se encuentra alterado o si hay algo que se encuentra inhibido, lo cual hace que el dolor siga presente. Es por eso que yo les comentaba que para mí yo consideraría que la fibromialgia sí es una enfermedad, porque sí está pasando algo dentro del cuerpo, aunque no sea algo dañino, aunque no sea algo pues en cuestión de una lesión, pero sí está ocurriendo algo para que ese dolor se mantenga presente constantemente. El otro punto del cuadro clínico es que el procesamiento, va a haber un procesamiento del dolor en el sistema nervioso central. El umbral al dolor se encuentra disminuido en personas con fibromialgias y los valores de la sustancia P, que es un neuromodulador del dolor, se encuentran elevados en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir esto? El umbral del dolor creo que ya se los había explicado, pero prácticamente va a ser esto. Hay personas que tienen un umbral de dolor muy elevado, ¿sale? ¿Qué quiere decir esto? Que van a poder resistir muchísimo al dolor. Un ejemplo, las personas que a lo mejor se hacen tatuaje y lo sienten como si nada y lo resisten porque pues su umbral de dolor es muy alto. O las personas que a lo mejor eh, pueden estar sufriendo algún tipo de lesión, algún tipo de daño, lo resisten, no tienen pues algún tipo de afectación. Las mujeres, por ejemplo, en el momento del parto se considera que tienen un umbral de dolor muy alto porque pues están sufriendo, se están exponiendo a un dolor máximo, se puede decir que al peor dolor que han sufrido en su vida y de alguna manera lo resisten, no colapsan. Quiere decir que su umbral de dolor es muy alto.
mientras que hay personas que tienen un umbral de dolor muy bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque sea pues muy leve ese daño o esa sensación, pues lo va a percibir como algo muy doloroso. Un ejemplo puede ser, no sé, vas caminando y te pegas en tus dedos del pie, ¿no? Una cosa es que si lo sientas, te duela, a lo mejor te detengas un momentito, pero cuando tienes un umbral de dolor muy bajo, pues ese dolor prácticamente te va a generar una discapacidad, no vas a poder ni caminar, no vas a poder hacer nada. Entonces, ese umbral se considera un umbral de dolor bajo, ¿ok? Aquí en el sistema nervioso central también hay una afectación en los pacientes que tienen fibromialgia, porque su umbral de dolor se va a encontrar disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor aunque ese dolor generado por la fibromialgia sea muy leve, ellos lo van a sentir como un dolor insoportable o un dolor eh, que no les permita ni siquiera pues hacer su vida, hacer sus actividades. Entonces, también se llega a encontrar que los valores de la sustancia P, que es un neuromodulador del dolor, pues se van a encontrar muy elevados en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estos dos puntitos son muy importantes para lo que estábamos comentando con Daisy, que a lo mejor unos autores dicen que no es una enfermedad, que como tal, pues fibromialgia solo va a ser un síntoma doloroso, por así decirlo, pero pues quiero que se den cuenta que realmente sí hay cambios o sí hay alteraciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que aunque no sean dañinas, aunque no sean en forma de lesión, pues sí nos están afectando de alguna manera para que ese dolor pues se perciba durante mucho tiempo y durante mucho nivel, mucha magnitud, ¿ok? Entonces, les dejo estos 4 puntitos. Ustedes pueden checar también cuando investiguen para su tarea y cada quien puede llegar a su propia conclusión. A lo mejor ustedes dicen, ¿sabes qué? Yo siento que sigue sin ser una enfermedad. Yo creo que lo que pasa en el cuerpo, pues no es algo tan crítico como para considerarlo una enfermedad, pero ya va a ser de cada quien. También por eso pues les ayuda su tarea para que ustedes lean, ustedes investiguen y ustedes saquen su propia conclusión, ¿ok? Realmente aquí no importa mucho si ustedes lo consideran como un síntoma nada más o como una enfermedad. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver en el tratamiento. Al diagnóstico, pues no existe una prueba de laboratorio para indicar que una persona tiene fibromialgia, ¿ok? Entonces, el diagnóstico va a ser meramente clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a basar en criterios como el dolor generalizado, que debe de haber una duración mínima de 3 meses. Ok, entonces nos vamos un poquito a lo del inicio. Puede que a lo mejor ustedes estén estresadas, mucha tarea, mucho tiempo en la computadora, etcétera, ¿no? Ya llevan una semana así, pues ya les empezó a doler por ahí la espalda, ya les empezó a doler por ahí el cuello, pero pues es algo que pues simplemente se está generando al momento, ¿no? Por el estrés. Una fibromialgia va a presentar un dolor mínimo durante 3 meses y va a ser un dolor generalizado. No solo va a doler el brazo, no solo va a doler la espalda, sino que va a estar en diferentes puntos distribuidos en todo el cuerpo. Otra cosa para un diagnóstico clínico es la presencia de dolor, como ya había dicho, en al menos 11 de los 18 puntos dolorosos, ¿ok? Característica que tiene sensibilidad de un 88.4%, tiene una especificidad del 81.1% y una exactitud del 84.9%, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Estos datos que les estoy dando. El hecho de que presenten estos puntitos no quiere decir que sí o sí pues va a ser fibromialgia, ¿no? Puede haber otro tipo de diagnóstico diferencial, como ya les había mencionado lo de la celulitis. No recuerdo cómo se llamaba completo, era algo de celulitis y algo más, pero
realmente no me acuerdo la otra palabra, pero pues más que nada también se presenta en mujeres y a lo mejor si lo tiene distribuido en todo el cuerpo, pues también va a estar presente los puntos dolorosos durante varios meses, etcétera. Por eso es que la sensibilidad, la especificidad y la exactitud no son del 10%, sino que van variando porque siempre puede haber algo más. Sin embargo, pues ustedes ya como fisioterapeutas, pues van a ser los que se encarguen de decir, ya con su experiencia, con su tiempo que lleven, pues en su carrera profesional, van a saber distinguir entre, pues es fibromialgia o es otro tipo de patología, ¿ok? Muy regularmente esto ese diagnóstico lo va a realizar el médico, ¿ok? Entonces el médico, si no tiene toda esa pues capacidad, por así decirlo, para poder diagnosticar en cuestión de anatomía, en cuestión de fisiología, etcétera, pues obviamente les va a indicar sí es fibromialgia, pero pues no hay como que ustedes realicen también ese diagnóstico clínico gracias a su experiencia fisioterapéutica. Entonces, vamos a continuar. Estos son los puntitos que ya les mencioné, ¿ok? Ahorita les digo cada uno de ellos, pero aquí quiero que queden claro algo. Cuando ustedes van a evaluar a un paciente con fibromialgia, por lo regular, o mejor dicho, tiene que ser sí o sí este dolor en forma bilateral. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor el paciente le sale aquí positivo, punto 1, punto 2, positivo, punto 3, negativo, punto 5, negativo, punto 6, positivo, punto 4, positivo, punto 7, negativo, positivo, y aquí positivo, positivo. Y así se van y se dan cuenta que ya hicieron pues los 18 puntos y que le salieron, no sé, 12, 13 puntos dolorosos. Pero aquí hay algo que deben de tomar en cuenta para que ustedes sepan si el paciente presenta fibromialgia o no, que los puntos deben de ser bilaterales, ¿ok? No les puede doler solo esta parte acá y que aquí no les duela nada o solo les duele un puntito, ¿ok? Eso ya les está indicando que pues su prueba clínica les está dando ya como negativo automático porque no está siendo bilateral, igual aquí, que le duela aquí y acá no, que aquí sí y aquí no, que aquí le duela, que aquí le duela y aquí no y aquí no. Entonces, por eso es que les decía que no va a ser 100% precisa esta prueba clínica de los puntos dolorosos. Uno, porque pues puede haber otros diagnósticos diferenciales y segundo, porque ustedes pueden darse cuenta de que a lo mejor el paciente solo presenta dolor, pero en una parte del cuerpo y eso automáticamente les puede indicar que puede ser por otra razón. A lo mejor ha recibido traumas repetitivos solo de ese lado del cuerpo, a lo mejor el paciente tiene una mala postura, a lo mejor está durmiendo mal, a lo mejor, no sé, eh, pues en su área de trabajo no tiene una postura ergonómica, etcétera, ¿no? Entonces ustedes ahí por descarte ya van a saber que un paciente tiene fibromialgia o no si no se presenta estos puntos de manera bilateral. Puede que falle en uno, ¿no? No hay problema. Aquí está bien, aquí. A lo mejor aquí no duele o a lo mejor el paciente pues sí siente el dolor, pero les dice que no duele o simplemente no duele y ya todos los demás salen positivos. O sea, con un solo puntito pues no hay bronca. Este no salió bilateral, pero es solo uno, ¿ok? Pero si ya empiezan a encontrar una alternancia ahí de que aquí sí, aquí sí, aquí sí, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, entonces pues ya les está indicando ahí el paciente que puede llegar a tener otra cosa. No importa los puntos ahí, lo que importa es que sean bilaterales porque el dolor va a ser generalizado, no va a ser solamente en una parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, continuamos. ¿Cuáles son los 18 puntos? Primero en el occipucio debe ser bilateral a nivel de la inserción de los músculos suboccipitales, ¿ok? Cervical bajo debe ser bilateral también. En el aspecto anterior, entre los espacios intervertebrales de C5 a C7, ¿ok?
trapecio bilateral en el punto medio del borde superior, supraespinoso bilateral en el origen, arriba de la espina escapular y cerca del borde medial. Segunda costilla, también bilateral, en la segunda unión costocondral. Epicóndilo lateral debe ser bilateral a 2 centímetros de distancia de los epicóndilos. En glúteo bilateral, en el cuadrante superior externo del glúteo, ¿ok? Trocánter mayor, bilateral, posterior a la eminencia trocanteria, y en la rodilla, bilateral, en la cara lateral interna de la rodilla, ¿ok? ¿Se fijan? Aquí se los está diciendo bilateral, bilateral, bilateral. Siempre debe de ser bilateral, porque si el paciente solo está presentando dolor de un lado, entonces quiere decir que hay una afectación, o sea, hay otra afectación que no va a ser fibromialgia, porque la fibromialgia va a ser generalizada, ¿ok? Entonces, vámonos con el tratamiento. Aquí está muy, muy, muy curioso esto y deben de tomarlo muchísimo en cuenta, ¿ok? Primero que nada, el objetivo del tratamiento de la fibromialgia es mantener al paciente libre de síntomas, principalmente sin dolor o depresión, ¿ok? Aquí, equipo multidisciplinario, por favor, no quieran hacérsela de fuertes ustedes, de que yo puedo hacer todo. Jamás deben de compararse su conocimiento, aunque no sé si ustedes ya llevaron alguna materia de psicología o la están llevando, que dentro de nuestra área pues también nos deben enseñar o debemos de tener un conocimiento sobre psicología. Sin embargo, el hecho de que ustedes lleven una materia o de que les guste mucho el tema, no quiere decir que van a poder hacer el trabajo de un psiquiatra, de un psicólogo, ¿ok? Entonces, siempre equipo multidisciplinario, al igual que ellos, nunca van a poder quitar el dolor de la forma en que nosotros podríamos hacerlo. Pero el objetivo principal del tratamiento de la fibromialgia va a ser que el paciente esté libre de estos síntomas, ¿ok? Del dolor o depresión, mejorar su calidad del sueño y reintegrarla a la vida familiar, social y productiva. Entonces, primero que nada, educación del paciente. Esto lo puede hacer tanto el psicólogo, psiquiatra o inclusive nosotros como fisioterapeutas. El paciente debe de saber que la enfermedad, a pesar de que sea crónica y dolorosa, no posee, no pone en riesgo su vida, no deforman las articulaciones, ni es una enfermedad psiquiátrica, ¿ok? Aquí lo de psiquiátrico ahorita lo explico, pero pues se le debe de educar al paciente. Ese es el primer paso, que le hagan entender que a pesar de que pues va a ser algo crónico, que puede que ya lo tenga durante mucho tiempo, que puede espérenme, que puede que inclusive lo vaya a seguir presentando durante varios meses, pero que no está poniendo en riesgo su vida. No sé si a ustedes les ha tocado ahí el paciente hipocondriaco perdón, si ya lo han visto, pues el término de paciente hipocondriaco, que es el paciente que piensa o tiene la sensación que cualquier cosa lo va a matar, que una simple gripe ya se va a enfermar de neumonía, de todo y se va a morir en 3 días, que a lo mejor tiene fiebre y piensa que ya tiene una infección sistémica y se va a morir en un día. Entonces, esos pacientes que exageran todo y piensan que cualquier tipo de afectación, cualquier tipo de dolor lo va a matar, se le considera un paciente hipocondríaco, ¿ok? Ustedes tienen que evitar que su paciente con fibromialgia empiece a tener estos pensamientos, que piense que se le van a deformar las articulaciones, que piense que va a estar así toda la vida, que piense que a lo mejor pues esto lo puede llegar a matar, etcétera, ¿no? Deben de quitarle esa idea y pues explicarle que pues esto en parte es psicológico y que si el paciente empieza pues a sugestionarse de que eh, pues el dolor no es un daño real, no es un daño orgánico, entonces muy probablemente también vayan disminuyendo los síntomas. Y aquí lo de la enfermedad psiquiátrica, muchas veces tenemos la mala cultura todavía en México
que al hablar de psiquiatra, al hablar del psicólogo, automáticamente se les viene a la cabeza, me quiere mandar porque estoy loco, o piensan que estoy loco, tengo demencia, etcétera. Entonces, si ustedes le mencionan eso al paciente del equipo multidisciplinario, de que mire, tiene que ir a terapia psicológica, tiene que ver a un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, eh, pues que el paciente no piense eso, que no piense que lo mandan porque creen que está loco o que piensen que su dolor es porque está loco, que solo se lo está inventando él. Tienen que darle a entender eso, que no es una enfermedad psiquiátrica en ese sentido, que tiene algún tipo de demencia. ¿Ok? Entonces, educación del paciente, súper importante, que ustedes empiecen a indicarle o explicarle qué es pues la fibromialgia, ¿ok? Ahora, vámonos con el tratamiento fisioterapéutico. Sí podemos ayudar nosotros, obviamente debe de estar previamente la educación del paciente. ¿Por qué? Si nosotros incentivamos a que solo vamos a tratar los síntomas y no vamos a pues actuar directamente sobre la raíz para eliminarlos, entonces el paciente psicológicamente empieza a verse afectado. ¿A qué me refiero con eso? A lo mejor ustedes citan a su paciente 12 terapias. Citan a su paciente 12 terapias. Y el paciente va y se siente bien en ese ratito y resulta que en su casa otra vez ya se siente muy mal y ya le duele todo y etcétera, ¿no? Entonces empieza a decir, pues esto no me está funcionando, la terapia física no me está haciendo nada, entonces no sirve, entonces mi afectación está aumentando, mi enfermedad está aumentando porque no me hace nada la terapia, etcétera, ¿no? Ustedes deben de hacer entender al paciente eso, que ustedes solamente van a tratar de disminuir o de controlar los síntomas, pero si no va o no se trabaja con un equipo multidisciplinario, en este caso con el psicólogo, pues jamás va a mejorar porque no están atacando de raíz a la patología, a la enfermedad de la fibromialgia. Entonces, ustedes como fisios sí pueden llegar a ayudar, pero siempre y cuando el paciente sea consciente de que no solamente ustedes le van a ayudar con esa enfermedad, sino que ya va a tener una educación, ya va a tener una explicación de qué es su patología y pues simplemente esto lo va a estar ayudando como, lo va a estar tomando como una ayuda, ¿ok? Primero tenemos a la crioterapia. Le podemos aplicar al paciente masaje con hielo durante 5 o 7 minutos sobre sus zonas dolorosas. Sí, que está en todo el cuerpo, que cómo le vamos a dar masaje en todo el cuerpo, etcétera. Bueno, quizá aunque se tarde mucho o quizás si no tiene el tiempo suficiente, pero denlo en las zonas más extensas, puede ser en la espalda, en trapecio, etcétera, donde el paciente pues les indique que a lo mejor percibe un poquito más el dolor, ¿ok? Ultrasonido pulsátil, este va a tener un efecto de micromasaje generando compresión y expansión del tejido, ¿ok? Y pues lo típico, el de ley, el masajito, que a lo mejor para eso más que nada van con ustedes, para que les echen el masajito, para que se sientan mejor con él, sientan que ahí ya le ablandaron el músculo, ya se lo amasaron, etcétera. Entonces, pues con eso lo pueden finalizar una sesión al paciente. ¿Le pueden poner calor? Sí, sí se le puede poner calor, pero por lo regular el paciente va a ser más susceptible o va a expresar mejor sensación con el frío, con el hielo, porque su sensación analgésica pues es un poquito más al instante, por así decirlo. Mientras que si ustedes le ponen por ahí la compresa húmedo caliente, entonces puede que el paciente se empiece a desesperar o tenga un poquito de ansiedad ahí por el calorcito o tanto tiempo que lo dejan ahí, ¿no? La electroterapia es lo mismo, si un paciente se encuentra en un estado pues de alerta, un estado como de nerviosismo, ansioso, no es muy conveniente colocarle corrientes eléctricas, ¿ok? Porque puede que por ahí a lo mejor la intensidad
la llega a percibir un poquito alta y tiene las corrientes conectadas y se altera más, se estresa más, se pone con más ansiedad. Entonces, lo ideal sería pues no colocar en estos casos electroterapia. Sí se puede hacer, pero siempre y cuando vean que un paciente pues no les va a dar un problema en este sentido, de que se ponga muy histérico o se altere mucho con las corrientes, ¿no? Y les decía, estos 3 puntos son los que más vamos a utilizar nosotros o con lo que vamos a poder ayudar al paciente, solamente a disminuir o a controlar esa sintomatología del dolor. Pero si su paciente no se está tratando cognitivamente, entonces esto va a ser un arma de doble filo para ustedes, porque si solo se le está dejando la mano a todo, si solo se le está dejando el trabajo a la mano de la fisioterapia, entonces pues solo estamos tratando síntomas y no el origen de la enfermedad. Entonces no va a haber un avance y el paciente puede que piense de dos formas: o no me sirve de nada la fisioterapia, o mi enfermedad está avanzando muy rápido porque solamente se me quita tantito el dolor. ¿Ok? Entonces, ojo aquí, equipo multidisciplinario, ¿ok? Y por último, quizá no sea como tal nuestra responsabilidad, nuestra área, pues, de ponerle por ahí ejercicio aeróbico, pero pues el ejercicio aeróbico va a ser algo fundamental para que el paciente empiece a recuperarse. Ya les había mencionado lo del cortisol, ya les había mencionado que la manera de liberarnos de esta hormona que nos hace sentir con ansiedad, estresados, pues es el ejercicio físico, que el ejercicio aeróbico. Es muy diferente el aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico es constante, debe de ser continuo, ¿ok? No lo van a poner a levantar pesas, 10 repeticiones, etcétera, no. Deben de hacer algo con el que el paciente empiece a incrementar sus niveles de oxigenación y empiece a deshacerse de todas esas sustancias, todas esas hormonas que a la vez le están causando pues ese tipo de ansiedad, de depresión o de estrés. Entonces el ejercicio aeróbico fundamental para que el paciente empiece a notar mejorías, ¿ok? Este debe de comenzar de manera lenta y progresiva, evitando el dolor por cansancio. Obviamente, si un paciente a lo mejor empezó a presentar la fibromialgia por la depresión, pues no va a tener ganas de hacer esto. Va a querer estar encerrado, va a querer estar acostado y no va a tener esas ganas pues de empezar a hacer ejercicio aeróbico. Es por eso que se inicia de manera lenta y progresiva, ¿ok? Poco a poco. Y también con esto evitas que él se llegue a fatigar muchísimo y empiece a percibir más dolor por esa fatiga muscular. Los ejercicios más aceptados van a ser la caminata, la bicicleta estacionaria o inclusive la natación. Esto se debe de realizar mínimo 2 veces por semana, ¿ok? Así como la terapia psicológica eh, es fundamental. Ustedes como fisioterapeutas, lo fundamental, lo que no puede faltar es que pongan a su paciente a realizar ejercicio aeróbico, ¿ok? Que a lo mejor ustedes no, o sea, no están como que adaptados, por así decirlo, para que lo estén ahí pues poniendo a hacer puro ejercicio aeróbico, pero le pueden hacer una rutina en casa, le pueden ir prescribiendo, ¿sabe qué? Ya le di su terapia, por favor en la tarde necesito que me haga 10 minutos de caminata, 10 minutos en su bici, que se vaya a nadar, etcétera, ¿no? Eh, y es muy, muy, muy importante que lo complementen con su terapia. Esta se podría decir que es su mejor herramienta contra la fibromialgia, ya que aquí, pues en esto que les había mencionado, pues solamente va a ser para tratar esos síntomas, para disminuir ese dolor. Pero aquí con el ejercicio aeróbico, pues vamos a ir haciendo que el paciente se empiece a sentir mucho mejor, ¿ok? Entonces, hasta aquí nuestra clase de hoy.
aquí quiero hacer otra mención sobre lo de los medicamentos. Si se pudieron haber dado cuenta, no mencioné nada de medicamentos aquí, como en otras clases que les decía, que los AINES, les decía de cualquier tipo de medicamento antiinflamatorio, analgésico, ¿ok? Aquí no lo mencioné por la razón que ya les había dicho, de que pues al no haber un daño real, prendan su cámara todas, por favor. Al no haber un daño orgánico, pues el paciente puede volverse adicto, puede empezar a necesitar poco a poco de más medicamento. Entonces no es algo muy, mm, pues muy bueno, por así decirlo, que al paciente se intente tratar la fibromialgia solamente con medicamento, ¿ok? Con fármacos, porque puede llegar a volverse un poquito adicto, ya que si el dolor persiste y no se trata esa sintomatología de raíz, entonces el paciente cada vez va a necesitar mucho más dosis, va a necesitar medicamentos más fuertes y pues eso no nos está ayudando en nada, ¿ok? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? Si ya investigaron para su tarea, pueden aportar algo. No, profe. Entonces, ¿queda claro lo de la depresión? Sí. Paloma, Sí, profe. a ver qué es la depresión. No sé, ahorita veo bien. Ok. Bueno, chicas, Oye, pues si ya no hay dudas, nos vemos el próximo viernes, no, sábado, ¿verdad? Ya va a ser su penúltima clase. ¿No les han no que dicho nada de... No, esta es la antepenúltima. Ah, ya. ¿No No, les que han terminamos el 20. dicho? Sí, pues... Ah, pero como usted les dejé el 25 de la clase, pues terminan el 25. Ni modo. Hágala Este... entre semana, profe. Yo les pregunté, les dije si no podían, si no podían el sábado que me dijeran. Pero como ese día solo se conectaron tres, pues esas tres decidieron. ¿Sí o Mm, no? como ya la última, pues déjenos las entre semana. Se las paso el viernes, pues. Dale, pues. Ay, bueno, entonces nos vemos el próximo sábado y después el viernes, ¿sale? Sí. Y perdón si me escucharon bostezar, no he dormido, estuve en el hospital. Mm, Sí, profe. Nos vemos, que tengan bonito día, chicas. Ay, Sí, igualmente. adiós, que se Bye. mejore, profe. Bye. Bye. Cuidado.